Bueno, vamos a seguir el orden estricto de la comisión tal como aparece publicada. Así que la primera que va a exponer, o el primer grupo que va a exponer, es Laura e Ignacio. No sé si Ignacio también está. Bueno, entonces Laura, estás a cargo. Muy bien. Pues bueno, presentaré solo yo, ¿vale? En primer lugar me presento, soy Laura Sion, ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto por la Universidad de Zaragoza, España. Y Ignacio sería el director de la tesis doctoral que he desarrollado, que en estos momentos no se ha podido presentar, pero bueno, pues hago yo la presentación por parte de los dos. La línea de investigación sobre la que estamos trabajando pone el foco sobre los usuarios prosumer, que serían aquellos usuarios que producen parte de los productos que finalmente consumen. Esto significa que son al mismo tiempo productores y consumidores. Lo que nos encontramos en este área es que muchos de estos usuarios no están especializados en ningún ámbito concreto, por lo que se forman a través de tutoriales y guías en técnicas y herramientas de fabricación. Lo que hemos detectado es que el diseño modular, que es el diseño basado en módulos independientes y conectables para generar la variedad del producto, da lugar a una serie de ventajas que establecen una potencial relación con los usuarios prosumer, por lo que el objetivo de la tesis ha sido desarrollar un método de diseño modular enfocado a estos usuarios no especializados. En este punto nos hemos encontrado con el reto de cómo transferimos el diseño, los conceptos de diseño, a usuarios no especializados. Por lo que hemos desarrollado un trabajo, que es el que presento hoy aquí, titulado Guías y manuales, transferir conocimiento en diseño a usuarios no especializados. En este punto lo que hemos hecho ha sido analizar y clasificar una serie de casos de guías y manuales según su objetivo de aplicación. En este punto hemos definido una serie de pautas que facilitan la creación de nuevas guías de diseño. Si contextualizamos un poco el trabajo, observamos que la digitalización ha dado lugar a una mayor accesibilidad a este tipo de recursos. Cualquier tipo de usuario se ha podido formar a través de Internet y plataformas digitales en muchas áreas especializadas. No obstante, vemos que no todo vale, debemos establecer una frontera entre lo que está consensuado y lo que no, y lo que buscamos nosotros con este trabajo es también pasar los conocimientos del ámbito académico a los usuarios no especializados mediante guías que resulten fácilmente comprensibles. En este aspecto, consideramos que el diseño gráfico es una herramienta de comunicación primordial para acercar estos conocimientos a dichos usuarios. De este modo, hemos establecido tres tipologías de guías y manuales. Las dos primeras pertenecerían al ámbito general y la tercera al ámbito de diseño. En cuanto a las generales, las hemos dividido en dos según su objetivo principal. En primer lugar, aquellas que se centran en el montaje y el uso de los productos, y en segundo lugar, las guías que buscan transmitir conocimientos para que el usuario aprenda y darle una serie de recomendaciones. En tercer lugar, como ya les comentaba, hemos clasificado las guías de diseño, que serían aquellas que buscan diseñar y desarrollar productos y servicios. Así pues, ahora voy a resumir brevemente lo que es cada una de estas tres tipologías, hablando de lo que la describe, el objetivo que persiguen, una serie de ejemplos reales y sobre todo cuál es el estilo gráfico que hemos identificado en cada una de ellas. En primer lugar, como les comentaba, hemos detectado las guías que buscan facilitar el montaje y dar indicaciones de uso del producto, por lo que vemos que aparecen en la compra de productos físicos. Es decir, nosotros podemos comprar productos electrónicos, mobiliario o de cualquier tipología y dentro del paquete nos va a aparecer este tipo de guías. Su objetivo es explicarnos a los usuarios finales cómo montar el producto y cómo usarlo correctamente para evitar que se rompa o para evitar posibles peligros. En este aspecto, algunos ejemplos muy reconocidos que encontramos estaría el de IKEA, que creo que todos podemos visualizar cómo es. También podemos encontrar otros sectores como el juguetero, donde también, pues bueno, otro ejemplo sería el de Lego, que también a través de iconografía nos enseña cómo montar las piezas para hacer un juguete. Y como les comentaba, también en el sector electrónico y electrodoméstico prima mucho este tipo de guías, ya no por el montaje, sino para darnos las indicaciones de uso.
En este área encontramos que el estilo gráfico que más extendido está sería mostrar el producto con un alto nivel de detalle para ver bien cómo es ese ensamblaje, cómo son todas las piezas, porque no podemos omitir ningún tipo de información referente al producto. También vemos que utilizan flechas para indicar el movimiento que debemos hacer para montarlo, para usarlo, y sobre todo vemos que son infografías muy monocromáticas, es decir, utilizan un solo color, pero en ocasiones utilizan colores secundarios para resaltar ciertas partes del producto. El segundo tipo de guía identificada eran las guías de aprendizaje y recomendaciones. Las encontramos en dos situaciones diferentes. En primer lugar, cuando el usuario busca de forma autónoma aprender algo nuevo, como es, por ejemplo, en las plataformas Do It Yourself. Y la segunda situación sería en entornos donde se busca transmitir un conocimiento al usuario que está en ese entorno, como recomendaciones a través de infografías que pueden darse, por ejemplo, en el entorno médico o incluso en laboratorios. En estos casos vemos que el estilo gráfico que prioriza sería el uso de infografías en lugar de manuales de muchas páginas, porque se tratan incluso de pósteres que lo que buscan es que a través de una única imagen quede todo el conocimiento claro, por lo que además utilizan muchos iconos sencillos, ya que buscan transmitir conceptos abstractos, y el lenguaje es bastante universal, dado que no están enfocados a ningún tipo de usuario específico, sino que buscan que cualquier persona lo pueda entender. Ya para finalizar, el tercer tipo de guía que encontramos serían las guías de diseño de productos y servicios, cuyo objetivo es darnos una serie de herramientas y procesos para desarrollar, como ya digo, productos y servicios. En este aspecto vemos que podemos diferenciar tres niveles, básico, intermedio y avanzado. El nivel básico serían herramientas de co-creación que realmente pueden usar cualquier persona, no solo diseñadores, pero que los diseñadores utilizamos con bastante frecuencia. El nivel intermedio serían guías de aprendizaje, sobre todo enfocadas a personas que se introducen en el diseño de productos y servicios o incluso al alumnado. Y finalmente, en un nivel más avanzado estarían los manuales enfocados a profesionales y al sector académico, ya que están dirigidas a perfiles muy especializados en diseño. Algunos ejemplos que encontramos sería la herramienta de trabajo Miro, que esta sería una herramienta más básica, y por otra parte pues también la página IDEO, donde además se nos ofrecen herramientas con las que podemos interactuar. El estilo gráfico y comunicativo que se sigue aquí es mostrar una serie de pasos a seguir, incluso herramientas que se pueden utilizar y ejercicios con los que se pueden interactuar. También se observa que la presencia de texto es mucho más extensa, sobre todo en los manuales más avanzados. Por otra parte, ya a modo de conclusión, me gustaría comentarles lo que han sido los aspectos en común que hemos detectado entre estas tres tipologías de guías, porque esto es lo que va a facilitar la creación de nuevas guías. En primer lugar, vemos que se transmiten tanto a través de medios físicos como digitales, puesto que cada vez más, de hecho, se hace a través del mundo digital, ¿no? Porque es la forma más abierta que tenemos de comunicarnos. Se utilizan además tanto de forma grupal como individual y sobre todo utilizan un lenguaje muy universal que cualquiera pueda entender con pocos tecnicismos y de una forma sencilla, jerarquizando al mismo tiempo el texto para facilitar su lectura. También utilizan tipografías de palo seco, por lo dicho, porque eso hace que la lectura sea mucho más fácil. Y también vemos que hay diferentes formas de utilizar el texto. Por ejemplo, vemos que hay más texto para representar conceptos frente a las explicaciones más gráficas como las de producto que se hacen a través de iconografía. Por otra parte, esta iconografía sería sobre todo muy sencilla y a un color para facilitar de un vistazo su comprensión. Por otra parte, pues bueno, estos aspectos en común nos establecen una serie de pautas que facilitan la creación de nuevos manuales, pero tenemos ahora el reto de cómo difundirlos. Podemos crear un nuevo manual, pero también tenemos que saber cómo difundirlo tanto en la red como a nivel físico para que llegue a todo tipo de usuarios. Por otra parte, vemos que las guías de diseño integran características de las dos guías generales que hemos identificado, ya que son muy efectivas para llegar a usuarios que no están especializados.
En otro aspecto, también el uso de ejemplos reales nos permite facilitar los conceptos a explicar en las guías, porque verlo aplicado en un caso real hace que sea más fácil de entender que si se explica el concepto de forma abstracta y sin ningún ejemplo. Y finalmente, pues, digitalizar las guías es un buen medio para difundirlas, y esto se puede hacer a través de un vídeo, de una aplicación o de webs interactivas. Así que, bueno, esto sería todo por mi parte. Si tienen cualquier duda, estaré encantada en resolverla. Muchas gracias. Muy bien, Laura, perfecto el tiempo, ¿sí? Así que bueno, vamos a exponer uno a continuación del otro y después dejamos todas las preguntas para el final, ¿sí? Así no le robamos tiempo a nadie. Bueno, a continuación, Fabiola Cruz Hervas, ¿sí? Tenés la palabra, presentate tu tema y tu exposición. No, muchas gracias. Buenas tardes otra vez a todos los participantes, ¿no? Bueno, yo soy docente de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de Sucre, Bolivia. Doy docencia en la carrera de Diseño Interiores y Arquitectura. Y bueno, en esta oportunidad he querido mostrar un tema que hemos desarrollado con estudiantes de diseño de interiores en la materia de diseño de exposiciones, donde buscamos siempre conceptos creativos, nuevas formas de solucionar estos espacios, específicamente el diseño de los stands, ¿no? Y buscando estas alternativas es donde hemos podido generar, ¿no? esta revisión de información en el área del diseño también, que corresponde al diseño gráfico, y esta técnica que es muy antigua, el pop-up, ¿no? Que se desarrolla o se utiliza básicamente en el diseño gráfico, en las ilustraciones y demás. Entonces, hemos analizado esta técnica para poderla emplear como una técnica creativa en el diseño de un espacio, ¿no? Que ya es tridimensional, pero que se aplica a un diseño de stand, a un diseño efímero, ¿no? No temporal, ¿no? Que nos ayudaba bastante esta técnica en el desarrollo. Bueno, entonces podríamos decir, para recordar un poquito de qué es el pop-up, ¿no? Vamos viendo de que es una técnica, ¿no? Es una ingeniería de papel que es muy parecido al origami. Es una técnica que va manejando el doblado del papel como un insumo principal sin ningún corte del material, ¿no? Entonces esto maneja el diseño gráfico, que permite mostrar en diferentes áreas, diferentes formas, ¿no? Visuales y mecanismos, que ayuda en las ilustraciones, en libros infantiles, en tarjetas y demás, ¿no? Esta técnica la podemos utilizar cualquier persona, no es difícil de emplearla, ¿no? Nos invita mucho a la creatividad, precisamente, ¿no? Entonces, es de ahí que nosotros vamos desarrollando esta investigación y revisión de esta técnica, que habíamos indicado también de que tenía 4 estructuras básicas de diseño, ¿no? Que es el pop-up en 90 grados, el pop-up en 180, el pop-up en 360 y el diorama, que incluso estas características específicas, ¿no? Se van estructurando en otras más, de acuerdo incluso también a un concepto creativo, de búsqueda de soluciones en el manejo del doblado, y lo mismo nosotros habíamos asumido en la propuesta, y revisando también, ¿no? No solamente el concepto del pop-up en el tema del diseño gráfico, sino hemos ido viendo de que esta técnica ya se ha aplicado a espacios específicamente, ¿no? En otras ramas, tanto la arquitectura, el diseño industrial y demás, ¿no? Entonces, en el manejo del diseño del stand como espacios expositivos, no temporales, ¿no? Requerimos precisamente estos espacios flexibles, efímeros en el manejo, ¿no? Y que sean sumamente creativos. Hay que entender de que el diseño del stand requiere mucha presencia, mucha creatividad en la presentación. El stand nace a partir de una necesidad muy básica de presentar un producto, de representar un producto, ¿no? Hoy sobre todo que
en el manejo comercial se busca mucho la exposición innovadora de esto, de nuestra empresa, de nuestros productos, ¿no? Entonces, hemos visto de que se aplicaba a nuestra propuesta y también se aplicaba a este concepto flexible, temporal, porque en un momento era un plano y en otro momento era un espacio, ¿no? Y ese es tal vez el principio más importante que habíamos considerado en el pop-up, ¿no? Bueno, sabemos de que el pop-up tiene diferentes características, ¿no? Y estas se han podido aplicar a diferentes áreas, como habíamos indicado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la biblioteca pop-up, así se la denomina, diseñado por el atelier de Castellin Buffet. Es un diseño planteado en Canadá, ¿no? Es un módulo que en un momento está abierto y está cerrado en las noches, ¿no? Es una biblioteca que se encuentra incluso en un espacio público, ¿no? Entonces, y en la noche, la iluminación que tiene tal vez incluso objeto, ya no como un elemento tan fuerte en el tema arquitectónico, cumple la función de iluminar ese espacio público, ¿no? Después también hemos podido revisar algunas imágenes de diseños industriales, como ser la lámpara de papel, así se la denomina, y básicamente es un concepto del doblado del pop-up en su estructura más básica, que es el doblado a 90 grados, ¿no? Y bueno, también vemos el ejemplo del diseño del stand de difusión y promoción, ¿no? Y básicamente, que es lo que nosotros hemos desarrollado para la carrera, hemos identificado un tema muy específico de necesidad, que es mostrar la carrera a la sociedad, y necesitamos emplazarnos en diferentes espacios. Entonces, era importante desarrollar esta premisa, ¿no? En el diseño del stand, que era la flexibilidad y la temporalidad en el tema portátil, además, ¿no? De nosotros poderlos armar y desarmar en un momento determinado, ¿no? No tener una estructura muy fuerte para que no nos conflictúe en ese tema. Entonces, el pop-up hemos considerado en el concepto de 360 grados, ¿no? Y se ha asumido una superficie de 25 metros cuadrados para nuestra propuesta, donde obviamente la idea gráfica, el concepto de la imagen comunicacional de la carrera era el logo, obviamente, ¿no? Y en relación a eso, la técnica del pop-up en los elementos que podíamos ir determinando se han asumido en diferentes áreas, incluso considerando una estructura en cruz, y que en cada uno de estos elementos fueran desplazados, así como abrir un libro, ¿no? En el manejo del pop-up, en un libro de niños que todos alguna vez hemos podido ver, se podía advertir los espacios de interacción, incluso en el stand, donde teníamos áreas como armado de mobiliario, ¿no? Que hacíamos alusión también al concepto que quería promocionar la carrera, es decir, mostrar al público qué es lo que hace un diseñador de interiores, qué es lo que maneja la carrera de diseño de interiores, ¿no? Y teníamos muebles que igual se desplazaban a partir de este concepto del pop-up en el tema de un espacio ya tridimensional, ¿no? No sé si podría compartir, por favor, para mostrar las imágenes las cuales me pueden acompañar en la explicación. Estás habilitada para compartir, tenés 2 minutos, ¿sí? Está bien. ¿Se está compartiendo? ¿Sí? Bueno, entonces esta es la imagen, precisamente el ejercicio final que hemos podido obtener a partir del concepto del pop-up, ¿no? La imagen gráfica de la carrera de diseño de interiores muy fuerte, estructurada, como les decía, en este esquema en cruz, y donde los elementos se iban desdoblando a partir del concepto del pop-up en el doblado a 90 grados, en el doblado en 360, en el diorama también, que es una de las técnicas que se ha manejado en la propuesta, y que todo este concepto en un momento se podía formar en un concepto plano, ¿no? Y no solo
tridimensional, ¿no? Y esa era la portabilidad que necesitábamos obtener del diseño de STAM en base a conceptos creativos, innovadores en búsquedas de técnicas que nos han ayudado a dar solución a esta propuesta del STAM portátil, ¿no? De difusión y promoción de la carrera de diseño de interiores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, ¿podés dejar de compartir? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, a continuación va a exponer Alejandro Dantas, te vi por ahí, y no sé si está Juan José Pompilio Sartori, ¿sí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Podés exponer? Ahora sí me dejan. Recién me decía que requería autorización para activar el micrófono. ¿Qué tal? En la pantalla. ¿Cómo se hace para compartir pantalla? Disculpen. Hay una flechita abajo, compartir pantalla, ¿sí? Bien. Alejandro, ¿tenés el archivo abierto que querés compartir? Sí. Ah, bueno, abrilo primero y después compartí con el botón de abajo que dice compartir pantalla, un botón verde. Sí. Ahí está. Ahí está. Se ve. Perfecto. A ver, yo puedo ver. Bueno, ahora me desapareció la ventana de acá, así que vamos a ver. Bueno, se ve la pantalla, me dice. Bueno, primero que nada me presento, me llamo Alejandro Dantas, diseñador industrial, estoy acompañado por Pompilio Sartori, no sé si tiene el audio abierto, pero estaba acá hace un instante. Yo soy diseñador industrial, como les decía, Pompilio Sartori es doctor en economía, y después tiene el audio, seguramente se puede presentar un poco mejor. Y les puedo aportar más detalles, y en realidad vengo a presentarles también los resultados, algunos de los resultados de una tesis de maestría en administración de empresas, que bueno, que estoy concluyendo, presentando, y bueno, adelanto algunos de los resultados. Los resultados de esta tesis son de la ingeniería Kansei, que obviamente está relacionada con el diseño emocional. Bueno, como todos saben, actualmente hay numerosas herramientas de diseño emocional, entre ellas la ingeniería Kansei, que es una de las precursoras. Casualmente en la tesis que estuve desarrollando para la maestría, pude ver varios trabajos, sin embargo ninguno con el grado de detalle que se necesitaba para poder aplicarlo. Por eso despertó cierto interés, y me despertó mucho interés, y me dediqué a eso en la tesis, básicamente de maestría. Mi intención es aplicar la herramienta y ver qué tipo de resultados puede arrojar estas herramientas con respecto a los productos y en su aplicación en directa al diseño industrial. Para la aplicación de esta herramienta tomamos como modelo general de aplicación el propuesto por Schütte, que es el que se muestra a la izquierda. Básicamente, en una primera instancia se debe seleccionar el dominio para el trabajo, donde nosotros en nuestro caso se seleccionaron como producto para el estudio las sillas utilizadas en ámbitos educativos, y como población de estudio alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la carrera de diseño industrial, por tener experiencia en el tipo de productos y por facilidad de acceso a la población de estudios de nivel. Consideramos que este tipo de productos también es un producto con ciertas características bastante interesantes que nos permiten poder probar la herramienta y qué tipo de resultados se obtienen de su aplicación. A continuación, lo que se desarrolló es el espacio semántico, pudiendo entender el espacio semántico
como el espacio que está compuesto por aquellas palabras llamadas palabras Kansei que describen emocionalmente el producto. Son palabras que generalmente y mayormente son adjetivos que describen o que muestran cómo es la reacción emocional o las percepciones muchas veces que tienen los usuarios a la hora de interactuar con este tipo de productos. Para la elaboración del campo semántico se procedió de la siguiente manera. En una primera instancia se recolectaron imágenes de distintas fuentes bibliográficas, se realizó una extensa investigación y las palabras asociadas a estas imágenes de productos existentes. Dentro de estas imágenes, luego se hizo una selección de las más importantes y se la presentó a grupos de usuarios, es decir, estudiantes, mediante grupos de foco, donde se empezaron a obtener nuevas palabras Kansei para poder ampliar más este espacio semántico. Finalmente, luego de aproximadamente 2 horas de trabajo del grupo de focos, se recolectaron estas palabras y se procedió a un tercer grupo de foco para reducir el conjunto total de palabras, las recolectadas mediante el grupo de foco y mediante fuentes bibliográficas, y reducirlas a un grupo mucho más manejable, por supuesto, que es según lo que se establece en estos modelos de aplicación de ingeniería de Kansei, a un grupo mucho más manejable en total de 14 palabras, que serían las 14 palabras finales, llamadas también palabras Kansei. Estas palabras se pueden ver abajo a la derecha en la placa. Por ejemplo, simple, innovadoras son algunas de estas palabras elaboradas y seleccionadas por los mismos usuarios. A continuación se procedió a desarrollar el espacio de propiedades del producto. Para poder ser desarrollado, primero se generó una lista de propiedades factibles a ser evaluadas y trabajadas durante la investigación. Y luego, en conjunto con 2 especialistas, un especialista en ergonomía y un especialista en el diseño de sillas, con mucha trayectoria, se procedió a seleccionar aquellas propiedades de productos que se consideran pueden tener una mayor influencia, un mayor impacto sobre los potenciales usuarios. De esa manera se obtuvieron un conjunto de propiedades, las cuales se organizaron mediante una matriz ortogonal de combinaciones posibles para tratar de establecer una cantidad razonable de estímulos que serían necesarios, para definir cuáles serían esos estímulos, para poder elaborar luego las encuestas. Se llegó, como se puede ver en imagen, a 12 imágenes de sillas, es decir, 12 sillas que reúnen todos los atributos seleccionados, elegidos previamente con estos 2 profesionales. Dentro de las propiedades seleccionadas está el material, pudiendo ser madera o plástico, la forma, pudiendo ser redondo, curvo o recto, y finalmente el tipo de apoyo, si es unido o separado. ¿Sí? Y luego, por supuesto, la matriz combinatoria, a partir de la cual se seleccionan los estímulos que iban a implementar. Si bien se pueden usar prototipos virtuales, imágenes, nosotros utilizamos imágenes de productos reales existentes, editadas digitalmente para que puedan reunir exactamente las características necesarias. En una tercera instancia se realiza, en la etapa de síntesis, se procede a elaborar los cuestionarios. Los cuestionarios, también llamados cuestionarios Kansei, que están compuestos por, en nuestro caso, seleccionamos o decidimos desarrollar 12 modelos de encuestas diferentes para lograr cierta aleatoriedad, donde en cada hoja de la encuesta se muestra en alta resolución y en blanco y negro para que los colores no afecten, no influencien a los entrevistados, se muestran en un tamaño considerable estas imágenes, donde se pueden ver todas sus propiedades, percibir todas sus propiedades, y sobre la derecha se presentan las 14 palabras Kansei, cada una de ellas acompañada de una escala Likert de 5 puntos, para poder valorar la sigla. Como se ve abajo, en la imagen abajo a la derecha, por ejemplo, para un Kansei simple, se presentan estos 5 casilleros Likert, donde se puede valorar a la silla presentada con respecto a la palabra simple, si esta es nada simple, poco simple, indistinto,
bastante simple o totalmente simple. Eso se puede hacer por cada una de las 14 palabras cancel. De esta manera, el usuario, el entrevistado puede valorar cada una de las sillas con respecto a cada una de las palabras. Finalmente, una vez elaborados los cuestionarios, se procede a realizar las encuestas, a recabar la información necesaria. Para ello, se decidió trabajar con un nivel de confianza del 95% y un error admisible del 5%, lo que implicó que aproximadamente sobre un total de 1.350 estudiantes se debían realizar aproximadamente 338 encuestas, repartidas para lo mejor posible, por supuesto, a lo largo de todos los años, para lograr una buena aleatoriedad y una buena representatividad. Luego de haber recolectado los datos, para el análisis estadístico, se realizó mediante la aplicación del modelo lógico multinomial, por regresión lineal, a fin de establecer las relaciones existentes que hay entre el campo semántico y el campo de propiedades, es decir, entre las propiedades presentes en las imágenes y cada una de estas palabras Kansei con las que iban a valorar a cada una de estas imágenes. A la derecha se puede ver uno de estos modelos de elección para la palabra innovadora. Se elaboró un modelo lógico multinomial de elección por cada una de estas palabras y con el cual luego se estimaría las probabilidades de que tendrían de ser valoradas cada una de estas palabras con respecto a cada uno de esos casilleros por cada una de esas sillas, digamos, ¿sí? Cada una de esas sillas con respecto a cada una de las palabras en cada uno de esos 5 casilleros. Finalmente, se elabora una serie de tablas, se obtienen muchos resultados bastante interesantes, algunos de los cuales les puedo presentar a continuación, ¿sí? En una primera instancia, a partir de esas valoraciones realizadas por el entrevistado, se procedió a identificar y ordenar las sillas según su nivel de preferencia, al mismo tiempo que nos permitió realizar relaciones existentes entre las distintas características constructivas del producto y analizar y su grado de aceptación. Por ejemplo, se puede identificar que como una de las variables de mayor importancia a la hora de valorar a los productos de manera positiva o negativa, es la estructura, es decir, esta unión, esta combinación de respaldo unido o separado, donde aquellas imágenes o aquellos productos que presentan el respaldo unido al asiento muestran una valoración general mucho mayor que aquellas que tienen el respaldo separado. De hecho, son las menos valoradas de todas las sillas. También se puede ver que la segunda variable de mayor influencia es el material, siendo madera la mejor valorada, y la forma finalmente, siendo recta la de mayor impacto positivo, curvo la que viene a continuación, y finalmente redondo la de menor impacto positivo entre todas estas sillas. También, más allá de las características puntuales de la silla con respecto a la valoración general, podemos ver cómo podemos relacionar las características constructivas de las sillas con las valoraciones recibidas por las distintas palabras Kansei. Podemos observar que este impacta no solo en la valoración general de sillas, sino también en las distintas reacciones emocionales que generaron en el usuario. Un ejemplo es, por ejemplo, que cuando variamos... Alejandro, ya estás en tiempo, ¿eh? Sí, con esto ya cierro. La estructura unida con respecto a la estructura separada, a la hora de ser valorado el Kansei limpio, se puede ver que reduce en un 18%. Es decir, aquellas sillas cuya estructura, cuyo respaldo es unido con respecto al asiento, el respaldo con el asiento, presentan un 18% de posibilidad de ser valoradas como limpias que aquellas que son separadas. Resultados de estos, bueno, muchos. Menciono dos al azar para poder ejemplificar qué tipo de resultados se obtienen con la RAN. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿podés dejar de compartir? A continuación, ¿sí? André de Freitas Ramos, ¿sí? Les pido, dejar de compartir, seguís compartiendo, ¿sí? Sí, no sé cómo se hace.
Ahí está, perfecto. Andrés de Freitas Ramos, tenés 10 minutos, ¿sí? Vuelvo a repetir que la exigencia de cumplir con los tiempos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es André, yo soy profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Yo voy a hacer mi presentación en portugués. Yo pido disculpas, pero más tranquilo para mí, si puder expresarme con toda mi potencia. Bueno, primeiramente, eu vou falar a respeito, vou falar o artigo a respeito da oralidade nas histórias em quadrinhos ocidentais e a importância de uma nomenclatura que oriente a investigação de sua linguagem visual. Foram observadas as questões a respeito de sua representação através de uma análise sistemática dos balões de fala nas histórias em quadrinhos atuais, considerando sua anatomia, morfologia, propriedades gráficas e na construção de um sentido. Os balões de fala são elementos importantíssimos na linguagem visual dos quadrinhos, de comics, representando visualmente a fala. Por excelência, os balões são elementos voltados exclusivamente para o leitor, não sendo visíveis na cena, e têm a função de suprir a ausência do principal elemento sonoro, a voz. É necessário padronizar a anatomia dos balões de fala, nomear suas partes e organizar suas variações de forma e propriedade gráfica, a fim de que o uso seja utilizado de forma consistente. Do ponto de vista da anatomia, podemos dizer que o balão padrão é comum. O comum é constituído por duas partes, o corpo do balão, ou bojo, e a haste, que também é comumente chamado de rabo ou cauda. O corpo refere-se à porção maior do balão, é confundida com o balão propriamente dito, enquanto a haste é a parte de baixo, que apresenta um afinamento e deve apontar para a boca do personagem. O corpo do balão contém a mensagem propriamente dita, enquanto a haste identifica o seu emissor, e essas duas partes, né, definem o balão de suas características básicas, que são o contorno, preenchimento e texto. Bom, normalmente o balão de fala ele tem esse formato elíptico, enquanto a sua haste tem um formato em cúspide, né? O contorno é uniforme, preenchimento é sólido, branco, né? E o texto normalmente é escrito em caixa alta, somente as letras maiúsculas, né? De uma fonte cursiva, de preferência não manuscrita. Manuscrita, porém não cursiva. Né? Pois bem, esse painel que está sendo apresentado agora são as propriedades que foram identificadas nessa investigação, tá? Foram divididas em características que representassem as questões sonoras, que constituem o balão de fala, na verdade. Hola Andrés, ¿me escuchás? Sí, Andrés, no te escuchamos más. Andrés, se cortó la comunicación. Bueno. Andrés. Pero sigue fija la imagen de él y de la presentación. Hola Andrés, ¿nos escuchás? A ver, ¿podés, Adrián, cortar la presentación? Ahora, sí, ahí está. Sí. Bueno. Se ve que tiene baja señal. La señal, bueno, lo vamos a... Se desconectó. ¿Podemos seguir con el siguiente, Ana? Y lo dejamos. Sí. Norberto, me parece que yo lo había visto. Ana Teresa. Hola. Sí, Ana Teresa y Norberto. Buena tarde. Bueno, te dejamos a vos. Y el tema es realidades expandidas, así que bueno, esta realidad que se nos corta la comunicación puede suceder todo el tiempo. Sí, vale. Bueno,
Me presento, soy Ana Teresa Arciniegas, soy profesora de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Mi compañero es Norberto Díaz, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, aquí estoy para contarles en qué consiste esta guía metodológica que trazamos. Somos profesores de artes audiovisuales y dentro de nuestro quehacer docente, nos dimos cuenta que había, digamos, un vacío en el diseño de proyectos audiovisuales que fueran transmedia. Dentro de la tendencia global actual de producción y de narraciones audiovisuales, se apunta a contenidos que vayan para plataformas digitales y contenidos expansivos. Es así como han aparecido términos como transmedia, new media, crossmedia, multiplataforma, narraciones interactivas. Dentro de nuestras clases empezamos a recibir muchos trabajos de estudiantes que estaban relacionados con esta tendencia. Así que nosotros mismos empezamos a asesorar proyectos de esta especie, a realizarlos también en proyectos de investigación personales y como parte de nuestra práctica artística, pero decidimos crear una guía metodológica que ayudara a los estudiantes a transitar por estas nuevas plataformas. La forma, digamos, las profundizaciones en audiovisuales generalmente suelen estar ancladas a los géneros, ¿no? Ficción, documental y en algunas ocasiones animación, como aquello que está por fuera de estos dos géneros, pero pues que finalmente se conecta de alguna forma. Los géneros cada vez son más híbridos y están mutando de un lado al otro. Nuevamente volvemos a la palabra expandida. Es así como esta guía se plantea en su momento para proyectos de no ficción, pero por supuesto sirve también para otro tipo de géneros que deseen vincularse. Nosotros realizamos 2 investigaciones previamente a realizar la guía metodológica. En una hicimos analizamos aspectos de la producción, la circulación y la exhibición de los audiovisuales que transitan por plataformas digitales, y en otra hicimos un proyecto transmedia, en el que hicimos un rastreo de 136 proyectos que se habían realizado en Colombia con estas características, realizados por profesionales, estudiantes, con becas, sin becas, con estímulos, y los pusimos en una plataforma en la que se pudiera ver esa información. Estos 2 proyectos nos permitieron trazar la ruta del diseño metodológico de la guía, y así establecer cuáles eran los aspectos en los que debíamos centrarnos. Establecimos 6 escenarios posibles. Una es la narrativa, no la podríamos dejar por fuera, finalmente contamos historias. Pensamos en las audiencias, en las plataformas, en la planeación de estos proyectos, en la difusión y cuál es la experiencia que van a tener los usuarios finalmente. La guía está hecha para personas que sean conocedoras y no conocedoras de audiovisual y de narrativas expandidas, de tal forma que quienes no conocen pues se puedan aproximar también a estas obras no lineales. Dentro de la narrativa nosotros creemos que pues finalmente es la potencia, ¿no? Que establecer cuáles son los personajes y el contexto en relación a un tema pues resulta prioritario, dependiendo también del tema escogido, de un tratamiento estético, de un tratamiento sonoro y de una propuesta de montaje. Para eso planteamos pues, que se establezca una especie de mapa mental, un árbol de problemas y un estado del arte, además de otros temas que pueden ser afines. Dentro de las audiencias pensamos que es uno de los componentes vitales del diseño en narrativas expandidas. Muchas veces hablamos de prosumidores, lo han mencionado algunos de nuestros expositores anteriores, pero finalmente son ellos quienes tienen la posibilidad de expandir la historia, de difundirla, de modificarla, de interpretarla. Por eso es tan importante vincular su participación a través de diferentes canales y establecer cuál es el tipo de público que va a utilizar estos proyectos. En las plataformas pensamos que son fundamentales para poder expandir la historia. Y plataformas pueden ser digitales
y a veces no digitales, pero que resulten idóneas para transmediatizar la historia que se está contando o pensar cuál es su función más bien. La experiencia se relaciona directamente con las plataformas, con la interacción y la navegación de los usuarios dentro de los contenidos. La creación de estos productos expandidos depende del tipo de experiencia que se esté buscando y es necesario definirlo de antemano cuando se piensa en el diseño. También pensamos que la difusión es importante, entender cómo funcionan las plataformas y cuáles son los medios y los canales para cada uno, pensando en el tipo de público. No todos los medios se relacionan con el nivel de participación de las audiencias, entonces hay que establecerlo y tener una planeación como ocurre con cualquier proyecto lineal, ¿no? Entender que hay unas rutas o unas etapas de producción que se solapan o se ejecutan al mismo tiempo, no es lineal como preproducción, producción y postproducción, sino que en un proyecto expandido hay que trazar un plan de trabajo claro en el de estas etapas pues se solapan en muchas ocasiones, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, al igual que un plan de financiación. Finalmente también pensar en test de usabilidad, de navegación, de interacción, que son términos que no se tienen tan en cuenta cuando se hablan de espectadores en narrativas audiovisuales. Y bueno, pues por último esta guía metodológica de momento pues está diseñada, la vamos a dejar online, colgada de la universidad, de la página de la universidad que financió el proyecto. A nosotros particularmente nos ha servido para trabajar en nuestras clases. Intentamos que otros profesores también pues logren aplicarla en sus clases y así pues ampliar el alcance de, pues, de esta guía de realidades expandidas. Muchísimas gracias, sí, te agradezco la síntesis. Bueno, a continuación, ¿no volvió Andrés? Andrés conectado. Bueno, habrá tenido algún problema. Marcus y Marcia, que están ahí en Brasil, ¿no pueden acercarse a Río de Janeiro y ver qué les pasa a Andrés? No, están un poquito lejos. Bueno, a continuación, Marcia y Marcus de la Universidad de Minas Gerais van a exponer. Así que les dejo la palabra y si quieren presentar pueden hacerlo. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpas, eu vou apresentar em português. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Bom, o nosso trabalho que a gente vai apresentar, ele é fruto de um encontro entre campos, entre o campo da arquitetura, da engenharia com o design de produto. Aqui representado por mim, eu sou formada em arquitetura, sou arquiteta. O Marcos é designer de produto, e ele, além de designer, ele é marceneiro, ele tem um ateliê, né, uma oficina de marcenaria, onde ele desenvolve mobiliários. Então, esse artigo, esse ensaio é fruto desse encontro entre os dois professores e das atividades docentes que a gente tem desenvolvido na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Escola de Design. Então, a partir desse encontro, a gente viu a necessidade da gente discutir junto com os alunos, através de disciplinas, oficinas e outros tipos de encontros acadêmicos, questões relativas à estruturas tridimensionais, né? E abordando-as sobre dois aspectos, como normalmente são abordadas na arquitetura e na engenharia, né? Nesse diálogo da arquitetura com a engenharia, a estrutura ela é super importante para a concepção dos objetos, dos edifícios, e ela tem uma dupla abordagem, tanto do ponto de vista como elemento de sustentação, responsável pelo equilíbrio estático das edificações, como também como um elemento expressivo, né? E como elemento expressivo, as estruturas vão ter arranjos e formas que vão repercutir na aparência final desse elemento e que vão ser também um aspecto de comunicação desse objeto arquitetônico. Mas o nosso trabalho ele foca, sobretudo, as questões relacionadas à sustentação dos objetos. E, sob o ponto de vista da teoria das estruturas, a questão da sustentação ela pode ser abordada tanto por um viés quantitativo, relacionado ao cálculo estrutural, como também por um viés anterior, que é o viés do qualitativo,
que diz respeito ao entendimento do comportamento físico das estruturas, dos elementos que a constituem, da sua geometria e dos esforços predominantes que ocorrem em cada um desses elementos. Então, é a partir desse arcabouço, desse conhecimento ali da teoria das estruturas, desse diálogo da arquitetura e da engenharia, a gente estudou isso, a gente compilou essas informações na forma de tabelas e sínteses para facilitar essa transposição de conhecimento também para o design, sobretudo para o design de produto, em específico o de mobiliário, né? Na forma de uma ferramenta projetual mesmo. Então, a gente, observando ali na arquitetura e na engenharia, a gente vai ter uma série de elementos, tais como barras verticais e horizontais, placas, cabos, blocos, e em cada um desses elementos, quando eles constituem um sistema estrutural ativo, né, carregado, a gente vai ter o predomínio, por exemplo, de esforços como compressão, tração, momento fletor. E esse conhecimento, essa sensibilidade, esse olhar sensível às questões estruturais e do ponto de vista qualitativo, né, observando como é que é o comportamento físico dessas estruturas, a gente entende que isso é igualmente importante no contexto de uma escola de design e dentro do processo projetual do desenho de mobiliário. Então, aí o Marcos, né, com esse conhecimento específico do design e com essa expertise prática nesse campo, esse encontro a gente levou isso para os alunos através das nossas disciplinas e também através desses trabalhos de pesquisa e extensão. Aí o Marcos vai falar um pouco dessa transposição de conhecimento da minha área para a área do design. Olá, boa tarde. Para fazer esse estudo, né, para apresentar esse estudo, inclusive elaborar esse artigo, nós optamos pela escolha de um determinado tipo de mobiliário. A opção escolhida foi a cadeira, em função das suas diversas tipologias, né, ela estabelece um alto grau de interação com o usuário, com o corpo humano. E nessa interação, a estrutura ela exerce um papel fundamental, né, tanto no ponto de vista de suportar os esforços, quanto na apresentação estética desse mobiliário, além de proporcionar, obviamente, o conforto, né, na questão, no quesito ergonomia. E quando a gente faz a análise da cadeira, né, e suas diversas tipologias de assento, né, diversos formatos de assento, pela ótica da teoria das estruturas, que foi fruto dessa transdisciplinaridade, né, proposta, que aconteceu nesse encontro, né, entre nós dois, entre a Márcia, a arquiteta, né, e eu como designer de produto, a ideia é vislumbrar, né, visualizar a cadeira, né, e seus diversos elementos estruturais, seus diversos componentes e peças, né, e sob a ótica da arquitetura, sob a ótica da teoria das estruturas. Sob esse olhar, a gente consegue distinguir e enxergar no objeto dois pontos extremamente interessantes, que é o que trabalhamos com os nossos alunos e o que a gente está propondo nesse artigo, que é enxergar a estrutura do móvel, no caso específico desse artigo, uma cadeira, os elementos estruturais que a compõem, né, e traçarmos o que a gente chama de caminho das forças, que é identificar os esforços predominantes em cada elemento estrutural e, de certa forma, entender como esse elemento estrutural age, funciona e trabalha dentro dessa estrutura, né, formada ali pela cadeira, para conseguir o que a gente chama de equilíbrio estrutural. A partir desse entendimento, dessa identificação de cada item, de cada elemento estrutural, a gente consegue, além de determinar a seção ideal daquela peça, né, que tem relação direta com a estética do produto, do objeto,
fazer a escolha adequada de materiais. Por exemplo, nós fizemos a decomposição, né, dos elementos estruturais da cadeira, e um desses elementos, por exemplo, constantes no artigo, são as travessas inferiores. São aquelas peças que ficam posicionadas mais abaixo das cadeiras, que faz a ligação entre os pés. Ela tem um papel, né, estrutural, de travamento dos pés, né, e o esforço predominante nesse elemento estrutural são esforços de tração. Identificando esse tipo de esforço, né, nós podemos fazer a escolha adequada, por exemplo, do material, né, que vai resistir melhor a esse tipo de esforço, né, que melhor vai resistir a um esforço de tração, e a seção, né, o diâmetro, ou a seção quadrada, retangular, circular, desse elemento estrutural. Então, além de determinar, né, a seção ideal da peça, né, através desse entendimento de como age, né, do ponto de vista estrutural, cada peça do mobiliário, podemos também fazer a seleção adequada, por exemplo, dos elementos de ligação, né, das conexões desses elementos. E tudo isso acontece de forma concomitante, né? A proposta dessa ferramenta, né, desse conhecimento, é que isso aconteça de maneira concomitante, ao mesmo tempo do ato projetual, pois normalmente ele é feito logo depois que se concebe o produto, né? Primeiro pensa-se na questão formal do objeto, na estética do produto, na estética da cadeira, por exemplo, e logo somente depois que faz-se essa análise do ponto de vista estrutural, para dar as devidas soluções adequadas sob a ótica da estrutura. A proposta desse artigo e desse estudo é fazer com que a concepção estética e a elaboração estrutural aconteçam ao mesmo tempo, contribuindo para que a estrutura ela ganhe um certo protagonismo no design dos diversos tipos de mobiliário, no caso específico da cadeira. Com isso, esse artigo ele é um recorte, né, do estudo que nós elaboramos, né, onde a gente tem algumas tabelas sínteses que relaciona esses diversos esforços estruturais que trazemos lá da engenharia e da arquitetura sob a ótica do design de objetos, né, principalmente voltado ao mobiliário, e com esse objetivo de contribuir para a atividade projetual. É isto. Muchas gracias, perfecto en tiempo, Marcia y Marcus. Bueno, Andrés se había asomado y se nos fue de vuelta, así que a continuación el grupo de Andrea Galarza, Rebeca y Victoria Gentile pasan a exponer. Les pido por favor los 10 minutos de rigor. Perfecto, ahora comparto. Si bien Andrés, bien, queda después que ustedes. Gracias, Ana. ¿Podrías marcarme los 8 minutos, si es posible? Gracias. Bueno, somos un equipo de investigación perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, en el cual la directora de este proyecto es Patricia Mines, mi nombre es Andrea Galarza y hoy nos acompaña Rebeca Wallner y estamos en representación de Victoria Gentile, que tuvo un inconveniente y hoy no va a poder mostrarles su trabajo. De todos modos, queríamos compartirle un poco la idea de que este trabajo viene a buscar algún tipo de precisión en las metodologías empleadas y intercambiar los aspectos cualitativos y cuantitativos. El desarrollo un poco de la investigación que dio raíz a este proyecto elaboró varias metodologías, toda cualitativa, con intervención de diferentes actores del medio,
Y bueno, siempre quisimos de algún modo poder también en la sistematización lograr algún tipo de precisiones que tengan que ver sobre todo a la hora de poder tomar decisiones conjuntas entre universidades y diferentes actores sobre el territorio. El trabajo de Victoria retoma un poco como para encuadrarnos cómo es el tipo de metodología, la metodología análisis metodológico que se hace sobre la valoración de los catálogos del paisaje urbano de Lucas Pierre y Silvina Barão en la revista Área, el cual distingue diferentes tipos de actores que intervienen sobre la lectura e interpretación de catálogos, ya sea habitantes, transeúntes, que no están dentro del área de la experticia, del conocimiento científico, los profesionales a través de un diálogo interdisciplinar, y luego específicamente especialistas en relación al territorio o al paisaje que se quiere intervenir. Como decíamos, básicamente este tipo de análisis ayudaría a una catalogación y una caracterización de aspectos de los bordes ribereños en relación al paisaje de los mismos, y generar un sistema dinámico de información que contemple las variaciones de este paisaje a lo largo de un periodo de al menos entre 60 y 80 años, sobre los cuales podemos tener registro tanto de publicaciones, de medios de difusión local, como también incorporar nuevas tecnologías como imágenes satelitales y análisis de los sistemas gráficos de información y hacerlos interactuar. Bueno, aquí a la derecha mía, no sé en su pantalla cuál sería, tenemos diferentes años sobre los cuales estamos trabajando por ser representativos justamente de esas variaciones bien marcadas en el paisaje. La siguiente, por favor, Rebeca. Bueno, esas variaciones en el paisaje las vamos a observar y categorizar a partir de generar características interpretables de las infraestructuras insulares. Esas infraestructuras insulares podemos decir que de algún modo estructuran el territorio y el paisaje, otorgan servicios y a la vez accesibilidad. Y para ello cuentan con determinados elementos que nosotros registramos tanto en los registros documentales de esos años a través de publicaciones y medios de difusión general que los han atravesado, recorrido y también interpretado esos fenómenos hídricos que se han dado en los diferentes momentos, y a la vez lo hacemos interactuar con un sistema de representación que también están trabajando otros alumnos que están dedicados al diseño gráfico. Tanto Rebeca como Victoria están en el último ciclo de la carrera, el ciclo profesional de arquitectura. Bueno, la siguiente, Rebeca. Bueno, esta es una imagen síntesis con solo una de las imágenes que se estudia a través de archivos. Hay cuantiosas imágenes que cada una está representando cada uno de los iconos que están tenidos en cuenta en estas tres categorías que mencionábamos, y están de algún modo por ahora ponderándose en forma cualitativa y dando cuenta de cómo la infraestructura en cada uno de esos momentos fue de algún modo fue reaccionando o fue propensa a seguir manteniendo sus características.
de ser estructura de soporte del territorio, de otorgar servicios y también de generar accesibilidad a los diferentes puntos del territorio. La siguiente, Rebeca. Esto es otro modo de mostrar aquella primera imagen que teníamos allí a la derecha, donde se veía el paisaje con una determinada creciente y con una determinada fecha de bajante, como marcas de registros en el paisaje, y tiene una comparativa que va del año 2020 hasta la primera imagen, la de 1972. Los puntos más cruciales, como podrán ver, es en 1992, ese gran volumen, ese gran caudal de agua que ha generado una presión, una fuerza en el territorio. Para eso hay un artículo publicado en la revista Área, si les interesa leer, que da cuenta de estas presiones que genera el río en el territorio y modifica el paisaje, que se llama Un río lleno de islas, que fue publicado el año pasado en la revista Área, por la directora y por mí, y dan cuenta también cómo ocurren diferentes episodios donde estas infraestructuras van tomando distintos protagonismos en el territorio. Decíamos, en 1992, el punto de mayor presión de esa fuerza del agua, una fuerza que modela y cambia el territorio, y luego hay dos comparativas muy cercanas, 2016, como una creciente similar, que es la de abajo en el medio, la imagen de abajo en el medio es muy similar a 992, y en contraparte, modo de comparación, a la derecha está la de 2020. Sí, la última imagen, Rebeca, por favor. Entonces decíamos, tomamos de comparativa esas dos imágenes y esos dos momentos como para generar un gran cúmulo de interpretaciones a partir de cada una de esas categorizaciones y cada uno de esos gradientes que nos pueden dar cada uno de estos iconos que están representados cada uno de los elementos de esta infraestructura. En esto se genera un material operable que puede ser dinámico y a la vez utilizado por muchos actores. Bueno, muchísimas gracias. Eso es un poco un pantallazo general del trabajo. Y luego, bueno, cualquier consulta, disposición. Muchas gracias, Andrea, Rebeca. Sí, no sé si volvió Andrés. Yo no lo veo. Andrés. No, Ana. Bueno, no. Entonces, a continuación, Nidia, ¿está? Nidia Raquel. ¿Está por ahí? Sí, soy yo. Sí. Está buscando Nidia y Raquel. Perfecto. Ajá. Bueno, sí. Hola, voy a compartir una presentación. Listo, no sé si ya se ve bien. ¿Ya pueden verla? Sí, sí, se ve. Listo, perfecto. Entonces, bueno, yo soy Raquel Gualdrón, soy soy diseñadora gráfica, profesora de diseño en la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá, Colombia. Hoy quiero contarles acerca de un proyecto de investigación que se está adelantando con
el semillero que lidero, que es el semillero en diseño de información del programa de diseño gráfico, y que consiste en involucrar los métodos y técnicas del diseño de servicios a la ruta de servicio de algo que se llama el Consultorio Móvil de la Responsabilidad Social, que es un servicio que presta la Universidad de los Libertadores a las comunidades aquí en Bogotá y a otros municipios pequeños y ciudades del país. Bien, entonces les contaré. Perdón un momento que tengo, no sé, ¿pueden ver mi pantalla bien? Sí, pero no avanza. No, está bien. Listo. Entonces, el proyecto consiste, o más bien el proyecto surgió de que en el periodo académico pasado, el semillero de investigación descubrió que, es decir, en unos análisis relativos sobre todo al diseño de información, descubrió que hay muchos servicios que prestan las entidades públicas, por ejemplo, el Distrito Capital, que es Bogotá, entonces servicios de carácter social, hay una oferta bastante amplia. Sin embargo, los usuarios no logran acceder a esos servicios porque la información se encuentra incompleta o truncada, o a veces hay dificultad en el acceso, o inclusive al movilizarse dentro de los mismos sitios donde se ofertan los cursos o bueno, los diferentes talleres o servicios que ofrece el distrito. Así que haciendo un rastreo de eso, pensamos en que seguramente eso es algo que tristemente sucede, no solamente con la oferta de servicios de una entidad pública, sino a lo mejor otras, las que son de carácter social. Sabemos que las que son de carácter comercial se les hace un seguimiento en cuanto hay una retribución de recursos. Entonces tomamos como caso de estudio para este año el Consultorio Móvil de la Responsabilidad Social, que es un servicio que presta la universidad en asesoría psicosocial, psicológica y jurídica a las comunidades. Es un vehículo, en ese momento hay dos, y ellos se movilizan por distintos barrios, se llama aquí, por distintos sectores de la ciudad, y prestan esa asesoría a los usuarios. Bueno, este es un servicio que lleva 8 años y que ha atendido a más de 12,000 usuarios. Antes de la pandemia se hacía en modalidad únicamente presencial, en este momento se hace presencial y virtual, y en su evolución tiene en este momento atención individual y atención colectiva, tiene unas rutas de bienestar y demás. Bueno, ¿qué nos interesó de ahí? Trazar la ruta del diseño de servicio. Nosotros desde el diseño gráfico la estudiamos, entendido el diseño de servicios como una práctica de diseño no estético que ayuda a los proveedores de los servicios a ofrecer un beneficio a los usuarios usando herramientas y técnicas del diseño centrado en los usuarios, y que también pues ayuda a que haya una mejor oferta de valor para todas las partes, que pueda haber acceso, que haya satisfacción en todas las partes del servicio, tanto en quienes lo reciben como en quienes lo proveen. En este caso la universidad está aliada con un privado también, esta universidad es privada, pero está aliado con alguien que se llama Masivo Capital, que es quien facilita los dos vehículos y el operador del vehículo. Bien, así que, ¿cuál fue el trabajo con el semillero y por qué lo presento? Porque es un trabajo de análisis de diferentes métodos y técnicas en el que se contrastan los pasos, los modelos del diseño de servicios. Lo que hicimos fue indagar en los que se ofertan desde las modalidades comerciales, para emprendimientos y demás, pero también en la innovación pública, en el servicio cívico, en una consultoría que hay acá en Bogotá, que es de Legal Design, para servicios que involucran el diseño con los servicios de acceso a la justicia.
e inclusive con sistemas de innovación. Entonces, ¿qué hicimos? Tomar de todos estos modelos, que no muchos de ellos están registrados académicamente, porque esto es relativamente reciente, pero hay páginas, hay redes, hay consultorías, etcétera. Y ahí hicimos con los estudiantes un ejercicio de contrastar los modelos, las técnicas, las metodologías, y sacar, o sea, tratar de indagar qué nos servía más para poder diagnosticar la ruta de servicio del consultorio móvil, pero también encontrar cuáles son sus oportunidades de mejora y hacer una lectura de contexto mejor. Para eso, pues, nos basamos en 4 premisas: cuándo, quién, qué y cómo, en los momentos de la investigación, para poder, pues, ir con una propuesta más estructurada. En esta indagación nos dimos cuenta que el consultorio móvil, siendo un servicio que ya pues está muy bien consolidado por la cantidad de años que lleva trabajando y el tiempo, perdón, la cantidad de usuarios también, nos dimos cuenta que esto que se alcanza a ver aquí son las instrucciones que ellos tienen en la atención al servicio, y esto es como lo que está en proceso, ellos mismos lo escribieron, está en proceso de construcción de cómo es la ruta. En realidad todo está en la cabeza de la coordinadora, así haya otras personas que son quienes son las autoridades en la institución y los externos, pero todo está en una sola cabeza, y el equipo de apoyo es transitorio porque son estudiantes, voluntarios, etcétera, que se vinculan en cada periodo académico. Así que lo que vimos como prioridad, encontramos 2 cosas. Una, que era necesario construir no solamente el mapa del servicio y la ruta del servicio, sino también un mapa de conocimiento de cómo opera el consultorio y cuáles son sus oportunidades, sus hallazgos, etc. Así que nos basamos en los recursos de gestión de innovación pública, de servicio cívico, etcétera. Y a partir de unos instrumentos identificamos que estas son como las 3, se llaman patologías en la gestión del conocimiento, que es que se ha fugado el capital intelectual, que no se sabe pues bien dónde están los datos y la información, y que se trabaja en islas, porque en este momento quien tiene en la cabeza todo lo del consultorio es una psicóloga. Entonces ella es la líder en todos los servicios psicosociales, pero antes había también servicios jurídicos que en este momento están suspendidos, están en pausa, precisamente porque no hay una conexión efectiva entre estas áreas o sea, toda la ruta del servicio. Para esto entonces identificamos cuáles eran unos técnicas, instrumentos, etcétera, más adecuados. Escogimos estos y de lo que antes tenían ellos, o lo que tienen en este momento, que es esta ruta y estas instrucciones, empezamos a hacer un trabajo colectivo de participación apoyados en esta pizarra online que es Mural, pero no solo en Mural, también hicimos encuestas utilizando Google Forms. Intentamos hacer una en Excel porque los participantes no siempre tenían acceso, es decir, sus equipos, sus dispositivos no tenían suficiente tarjeta gráfica para entrar a la pizarra Mural, entonces que ellos estaban además más familiarizados con Excel, pero finalmente se animaron pues viendo los recursos que tiene esta pizarra. Así que de aquí pues está todavía en construcción esto que es la ruta del servicio, que pasamos pues de estas instrucciones a identificar todos los momentos, los pasos. Aquí hay unos pasos desde el punto de vista del consultorio, desde el punto de vista del usuario. Están los puntos de contacto, las emociones, también tienen un poco de una mezcla de recorrido de emociones, los puntos de dolor, o sea, las dificultades y las oportunidades. También se hizo el mapa de actores, el mapa de sistema, pues con participación colectiva, y ellos mismos empezaron a darse cuenta de mucho más potencial del que ya tienen. Ellos mismos, me refiero a los integrantes del consultorio móvil, además de los participantes del semillero. Los integrantes del consultorio no son más de
5 o 6 personas, quienes realmente están en contacto con los usuarios, y los participantes del semillero eran 4 personas. Así que esto es donde va. Y bueno, por último, ¿cuáles son? Vamos en 2 objetivos del proyecto, 2 de 4, y estas son como los hallazgos previos, y por lo cual lo presento aquí, es cómo aporta esto a los diseñadores en formación. Por un lado es la comprensión del proceso sistémico y la relación con la innovación, el valor de la investigación en diseño y el diseño en la investigación, el aprovechamiento del pensamiento visual para impulsar los procesos de innovación, por cuanto hemos analizado un montón de plantillas y canvas y técnicas y demás que las diferentes redes presentan, y cómo a partir de eso, aprovechando los saberes en lenguaje visual, los diseñadores sean capaces de crear su propio marco visual de acuerdo a las necesidades del proyecto que se está trabajando, y entender que, digamos, que su campo de acción va mucho más allá de del tradicional rol de producción gráfica, ¿no? De producción de artefactos gráficos. Por otro lado, como profesora y como apasionada por la gestión curricular, sé que hemos estado intentando incorporar acá en América Latina estos enfoques emergentes del diseño, pero no siempre se puede. A veces se queda como en la teoría y en los procesos de investigación teóricos, lo de publicar, pero llevar a los estudiantes a ese acercamiento significativo no siempre nos es posible por diferentes condiciones externas e internas de las instituciones. Así que poder acercarnos, ya que es algo que tenemos a mano en la institución, esta es una institución relativamente pequeña, pero poder acercarnos con lo que está en casa, pero a la vez tiene tanta cercanía con las comunidades, sobre todo con comunidades de población vulnerable. Nos interesa que sí se estimule ese interés en los diseñadores por ver el valor de lo que pueden hacer en las transformaciones gracias, sociales. Raquel, pero está ya muy pasada de tiempo. ¿Sí? Bueno, ya terminé. Bueno, gracias. Bueno, podés dejar de compartir, ¿sí? Vuelvo a insistir con los tiempos, así nos da lugar para preguntas, ¿sí? Bueno, André todavía no volvió. No, Ana. No lo veo. Bueno, Lalo, estaba por acá Lalo, yo lo había visto. Lalo López. Sí, por acá estoy. Del grupo Dúo. Bueno, te dejamos a vos para que expongas, ¿sí? Sí, muchas gracias. Pues nosotros en Grupo Dúo, que es la empresa que fundé y que tiene relación con este panel, nos dedicamos a la consultoría en gestión empresarial. Y día a día nos encontramos con retos para poder entendernos, para el común acuerdo sobre estrategias, planteamientos, diseño. Creamos la vertical que tenemos es comunicación estratégica y abarcamos todos esos puntos. Y entonces nos encontramos en estas conversaciones con diversos puntos de opinión que tenemos que solventar. A veces dirigidos hacia consumidores, aliados, colaboradores internos de nuestros propios clientes, que son generalmente dueños de negocios. Y es por ello que hemos empezado a desarrollar una metodología propia para fomentar el pensamiento crítico y creativo en los dueños de negocio, para poder hacer más eficientes estos negocios. Sin embargo, lo que les vengo a presentar hoy no se limita a los usos empresariales, sino que intenta poner luz un poco más en cómo podemos empatizar con los demás, siendo la empatía un arma tan poderosa para poder solucionar tantos problemas que parecieran muy simples, pero que a la vez no podemos explicarnos, ¿no? Encontramos posturas actualmente contrastantes en todo el mundo de temas sociales, políticos, empresariales, familiares, personales, interpersonales. Sin duda, existen herramientas como pueden ser el Design Thinking, que nos ayudan a explorar estas alternativas,
El círculo dorado de Simon Sinek, que tiene el qué, cómo y por qué. Temas como top writing para poder hacer la evaluación de personal. El mapa de empatía, que nos ayuda un poquito a esto, a entender cómo es que se comportan los consumidores. E incluso este doble diamante del design thinking, que nos ayuda a la parte creativa, ¿no? Sin embargo, nos hemos encontrado en la utilización de estas herramientas en ciertos casos consultivos en los que es realmente o muy simple o muy complejo para la implementación en estos campos. Y también es muy particionado la solución, muy focalizada. Por ejemplo, si tenemos el qué, cómo y el por qué, que generalmente lo ocupas a lo mejor para un ejercicio personal, te puedes preguntar el qué, pero es un qué funcional, es un qué estratégico, es un qué de cual o tal manera, ¿no? En el design thinking, en la parte de lo convergente y lo divergente, podemos encontrarnos algunas trabas también en el entendimiento de esto. Es por ello que desarrollamos este modelo de pensamiento integral, que no es más que una herramienta de análisis, que lo que queremos hacer es categorizar los tipos de pensamiento y las ideas. Para hacer todavía más claro en qué es un pensamiento, es la capacidad que tenemos para formar ideas, y estas ideas son representaciones de la realidad. Es por ello entonces que en este modelo de pensamiento integral, como herramienta, lo que hicimos fue integrar 3 partes. El contexto, que nos va a marcar bajo qué área estamos trabajando, la categorización de las ideas y el conjunto que queremos analizar. Este puede ser tanto individual o colectivo, y ahorita vamos a ver unos ejemplos. En el primer caso que les comentaba, en los conjuntos de interés, pues todo está basado en personas. Solo que estas personas tienen diferente comportamiento de su pensamiento en diferentes contextos. Aquí tenemos a Ana, Beto, Carlos y David para ejemplificarlo. El modelo como tal, que es este cuadro, que es la parte interesante, se conforma por varias partes. La primera es el campo de acción, en el cual podemos ver en el eje vertical la actitud, que es el comportamiento frente a las ideas, la aptitud, que es la capacidad frente a las ideas, y finalmente en el centro, la representación de estas ideas, ¿no? Cómo se comporta el razonamiento. Y esto también está en conjunto con el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, porque están íntimamente relacionados. Esta es la relación que tienen en cada una de las categorías. Por ejemplo, en el D4, que es el pensamiento del qué operativo, es básicamente el qué hacer, ¿no? El pensamiento lógico, aptitudinal, tiene que ver con el qué hacer. El pensamiento técnico tiene que ver con el cómo conocemos y cómo implementamos ciertas técnicas en el quehacer diario. Lo táctico, con cómo organizamos, cómo planeamos y cómo entendemos el para qué se están haciendo las cosas con un resultado mucho más tangible. Y finalmente el estratégico, que tiene que ver con comprender el porqué profundo, intangible de las cosas. Y eso nos ayuda a cada vez converger en más y mejores ideas. Y es una escalera que va recorriendo entre el qué hacer, conocer, entender y comprender, que si lo giramos incluso tiene concordancia con el doble diamante del design thinking, ¿no? Ya que el hacer me lleva a comprender me lleva a entender me lleva a comprender y vuelvo a empezar. Pero de nada serviría si no tenemos un buen contexto. Y es justo aquí donde hay un primer tema a solucionar, en cómo podemos no perder el foco de referencia de lo que queremos analizar. Adicional, realizamos varias perspectivas desde lo social, lo político, lo profesional, en cómo se genera este pensamiento, y les tengo algunos ejemplos. En este primero tenemos qué pasaría si este conjunto de interés son mis amigos. El marco contextual es el tipo de lectura que prefiere cada uno, y la perspectiva es sobre la obtención del conocimiento. Tenemos en color rojizo el tema del pensamiento de forma, y en la parte azul el pensamiento de fondo. De tal manera que a lo mejor a Beto, que está en morado, le puede interesar más temas de la imaginación, a David, que está en rojo, le puede interesar más temas religiosos, a lo mejor a Carlos le puede interesar más temas técnicos, y lo mismo para Ana.
Pero si cambiamos otra vez esta reflexión y ahora lo vemos, si este conjunto ahora son mis familiares y podemos ver el análisis de posturas políticas y electorales bajo la perspectiva de la ideología política, podemos ver cómo cada uno puede estar cayendo más cerca o más lejos de las posturas tradicionales políticas del estatismo, conservadurismo, socialismo o liberalismo. Si adicionalmente colocamos un filtro en el cual estos ahora son mis compañeros de trabajo y puedas generar un desarrollo profesional dentro de la empresa, puedo empezar a evaluarlos bajo la perspectiva del top rating, puedo ver que a lo mejor Beto pues tiene un desempeño deficiente, incluso está pues yendo para abajo su desempeño, pues es naturalmente alguien que no requeriría en mi equipo. Sin embargo, a David y Carlos pueden crecer en otras áreas diferentes y Ana puede seguir desarrollándose óptimamente hacia unas estructuras más estratégicas. Sin embargo, también podemos analizar ideas individuales. Por ejemplo, si aquí estamos viendo la capacidad laboral y Ana quiere ser directora de marketing, podemos ver el desarrollo que ella necesita, ya sea bajo evaluaciones subjetivas u objetivas, el desempeño profesional que puede tener y autoevaluar entonces el desempeño táctico que tiene y cómo le puede hacer falta el entendimiento de técnicas mucho más profundas para este caso. Y así poder empezar a generar incluso planes de desarrollo personal, individual o colectivo, dentro y fuera de las empresas. Este es el modelo de pensamiento integral. Es una herramienta que vamos a ofrecer bajo la atribución Creative Commons para todo el mundo. Y si están interesados en poder utilizarla y demás, pueden con gusto contactarnos y podemos ofrecérselas sin ningún costo para su utilización y exploración. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Muy bien el tiempo. Sí, te agradezco. Bueno, Adrián, ¿podés habilitarle el micrófono a Fernanda, que va a exponer con Santiago Vanegas? ¿Sí? Y ahora lo habilito. Bueno, André no apareció. No. Bueno, al menos pudo exponer la mitad de su exposición. Algo nos va a quedar, ¿sí? Sí. Ahí ya tiene el permiso Fernanda. Bueno, Fernanda, Santiago, ustedes ya pueden presentar. Bien, amigos, amigas, muy buenas tardes. Es un gusto realmente compartir con todos ustedes y en especial con una gran amiga, Ana Gravino. Voy a dar paso a Fernanda Aguirre, es una presentación compartida, entonces, sin más, les dejo con Fernanda, que también está acá en la Universidad de la SUAY. Adelante, Fernanda, por favor. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Encantada de estar en este panel. Gracias, Santiago, por compartir. Bueno, contarles que este es un proyecto de investigación que llevamos a cabo con Santiago desde hace algunos meses y los objetivos principales de esta investigación fueron primero construir un marco referencial y la definición de un punto de vista sobre metodologías de análisis de obras y desarrollar una metodología para construir documentos de síntesis gráfica, de análisis crítico de una obra que nos posibilite información necesaria para explicar las conclusiones de un análisis. El siguiente, por favor, Santiago. Partimos de un marco referencial que se sustenta a través de una serie de historiadores, proyectistas, docentes y críticos de arquitectura, que intentan pues responder cuestiones como ¿para qué nos sirve investigar en el proyecto de arquitectura? Y es que en principio investigar en arquitectura ayuda a proyectar. Cuando llega el momento en que un arquitecto ha de proyectar, pues inevitablemente el subconsciente le lleva hacia obras arquitectónicas preaprendidas. Y eso repercute pues en ver su biblioteca personal. A ello, pues es mi opinión, afirma que quien proyecta se vale, y justamente se debería valer de las soluciones y criterios formativos de la arquitectura anterior o contemporánea a su trabajo.
Asimismo, la pregunta sobre ¿para qué me sirve analizar arquitectura para el oficio de arquitectura en sí mismo? Y es que, de manera similar a cómo la teoría aporta a la práctica como un eje estructurador conceptual, como afirmaba el profesor Carles Martí, se precisa desarrollar un campo abierto de posibilidades que aporte a la construcción reflexiva de la obra como si fuese su marco teórico propio, que lo sustenta y que lo valida. Carles Martí decía, la simbra hace posible la construcción del arco. Una vez cumplida su misión, desaparece y por tanto no forma parte de la percepción que tenemos de la obra acabada. Pero en cambio sabemos que ha sido un paso obligado e imprescindible, un elemento necesario para erigir lo que ahora vemos y admiramos. Sin embargo, pues, en este marco teórico nos falta el saber cómo investigar en arquitectura. Y el proyecto, que es una operación lógica, pero también sintética, más que producir artefactos o objetos, genera organismos capaces de establecer relaciones específicas con la realidad que transforma. Esto nos viene dado gracias al profesor Miguel Alonso del Val. De una manera implícita hace caer en la cuenta que el proyecto de arquitectura se forja, se interpreta y se nutre de fuerzas de relación que el arquitecto ha de saber desarrollar e interpretar. Entonces, ¿cómo es posible desvelar estas condiciones teóricas, culturales e históricas? ¿Cómo se analiza una obra de arquitectura para llegar a conocerla en integridad y coherencia? Pues, asimismo, el arquitecto Fernando Tábora se cuestionaba y decía, es que en arquitectura aquello contrario también puede ser verdad. Entonces, esto significa que hemos de reconocer la complejidad del proyecto y su concreción real, y a la vez reconocer que esta complejidad le corresponde una pluralidad de posiciones y diversidad de puntos de vista. Para finalizar, contarles que en este ímpetu de investigar en arquitectura hemos recabado hacia la reflexión contemporánea, en donde hay múltiples conceptualizaciones que intentan reconocer propiedades y la esencia del proyecto. Una de ellas lo explica el profesor José María Montaner, que cuando aborda el análisis de obras contemporáneas reconoce que la complejidad contemporánea impulsa a experimentar nuevos sistemas que superen tanto la rigidez de los existentes como la dispersión generada por las creaciones antisistémicas. Con ello, Montaner desarrolla el concepto de diagramas de energía y aquí explica que la posibilidad de una arquitectura de diagramas convierte en más importante el énfasis en el proceso que en el objeto final mismo. Avanzamos, por favor, Santiago. Gracias. Entonces, a partir de este marco teórico, pues generamos una metodología que se resuelve en 4 etapas. La primera tiene que ver con la reconstrucción de la obra. Y aquí, en esta primera etapa, se reconocen 3 fases. La primera, levantar información, después organizarla y después interpretarla. El levantamiento de información se supone muy básico, pero intentamos hacerlo de una manera muy sistemática. Es decir, queremos que el proyecto se aborde a partir de la síntesis que se logra a partir del emplazamiento, del programa, de la construcción, de la técnica, de la configuración del proyecto, de su tipología e inclusive del autor. Sin embargo, pues toda esta información tiene que estar relacionada de alguna manera. Generamos entonces a continuación como un ruedo de relaciones entre cada una de estas carpetas, si se puede decir, o cada una de estas compendios de información, y a partir de ahí el proyecto de arquitectura empieza a tener sentido en cuanto pues a las relaciones intrínsecas que tiene. Sin embargo, para poder explicarlo de una manera más sucinta y inclusive a partir de la propia abstracción, se intenta pues elaborar diagramas de fuerza, como comentaba hace un momento, que es la práctica de José María Montaner, en donde cada una de estas carpetas o compendios de información
evocan a unas realidades del proyecto que son resultado de un conocimiento propio sobre la obra. A continuación veremos la interpretación de la reconstrucción social y política a cargo de Santiago. Bien, muchas gracias, Fernanda. Una vez que entendemos el proyecto, sus particularidades, hacemos una relación con la situación en la cual fue producido el proyecto. Para eso nos apoyamos en este filósofo francés, Bruno Latour, y especialmente en este libro que fue publicado en el 2005, que es Ensamblar lo social, en el cual nos menciona que la reconstrucción de la situación original en la que se han producido los proyectos de análisis, situación económica, política y social, así como también el estudio del autor y su obra, su formación, nos pueden dar algunos datos interesantes, importantes, que nos permiten aproximarnos de una manera diferente a las fuerzas que fueron capaces de intervenir de forma directa o indirectamente en el proyecto arquitectónico. Esta situación económica, política y social, el proyecto, sus características y sus particularidades, es confrontado con una visita al sitio. En este caso estamos viendo una imagen del proyecto de Francisco Ursúa, uno de los proyectos pares que fuimos evaluando, en el cual la visita es un proceso en el cual se constatan las indagaciones y aproximaciones tanto del proyecto, autor, situación que se han analizado previamente. En este caso, el viaje académico cobra sentido cuando recorremos y comprendemos el lugar, cuando se descubren las lecciones intrínsecas, es decir, cuando participan en la experiencia de habitar. En este caso, las enseñanzas de Ursúa están sintetizadas en el proyecto, que solamente espera la mirada atenta, educada de sus estudiantes, en este caso los analistas, que con esa mirada curiosa tratan de descubrir, interpretar y, por qué no, aprender del proyecto. Fernanda ha hablado de Martín Ariz en el libro La Siembra del Arco, establece que el saber arquitectónico se inscribe y se deposita en los propios proyectos de arquitectura, en el cual se filtra y en ese lado, quedando resguardado para interpretaciones reductivas. En este caso, con todo este bagaje, estas diferentes aproximaciones al proyecto, tenemos diagramas en los cuales pretendemos generar un cierto análisis crítico, no solamente de la obra, sino también de la situación, sus marcos referenciales y, por qué no, sus marcos teóricos. Fernanda, por favor. Gracias. Para simplemente finalizar, contarles que con esta metodología pues logramos unos instrumentos que nuestros estudiantes en una asignatura optativa de la escuela lograron analizar 4 obras, primero por separado y después a partir de la comparación de pares de obras. Entonces, con estos instrumentos pues hicimos una metodología mixta en donde se pudieron relacionar la situación pues, política, social, económica y también las propias relaciones intrínsecas del proyecto. Cada aproximación que generó cada alumno fue divertidamente y fue pues fantásticamente diferente, a pesar de que las obras eran las mismas para todo el equipo. Entonces, cada aproximación a la vez de cada estudiante generó resultados gráficos que ayudaron al análisis comparativo de proyectos y también discusiones, y asimismo nos ayudó a elaborar ensayos. Allí cuidamos que los recursos gráficos pues, sean pertinentes a la hora de valorar comparativamente los dos proyectos arquitectónicos, pero que a la vez lleguemos a tener pues, un relato crítico sobre estas obras. Termino citando al profesor Javier Monteis, que justamente preocupado en cómo la arquitectura es un proyecto de investigación en sí mismo inacabado, decía, para comparar obras, que al poner 2 edificios juntos podemos decir cosas que no podríamos decir de ellos por separados y que realmente no comparamos,
sino simplemente ponemos dos arquitecturas juntas para revelar valores o aspectos inadvertidos de los edificios. Con la ayuda del otro, entre comillas, perfilamos lo que está, pero que no es evidente. Santiago, por favor. Gracias, ya estamos en tiempo. Si pueden dejar de compartir. Bueno, Andrés no volvió, me parece. No, Ana. Bueno, entonces vamos a hacer el cierre y dejamos habilitado para algunas preguntas, ¿sí? Antes de dejar habilitado, quiero hacer una pequeña reflexión. Es muy interesante las preocupaciones comunes que hay en todos los ponentes. Primero, que dan cuenta de una permeabilidad y un solapamiento entre las diferentes disciplinas de diseño. Y por otro lado, hay una lectura que da cuenta del carácter propositivo y anticipatorio del diseño, pero a la vez este pensamiento de diseño pareciera ser una herramienta pertinente, ¿sí?, para dar cuenta de la realidad, organizar información, interpretarla, evaluarla, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta dimensión, por un lado, sintética, y por el otro, integral, que posee el diseño. Así que, bueno, doy la posibilidad de que hagan alguna pregunta entre ustedes, algún comentario, alguna observación. He visto que se han comunicado también a través del chat. Bueno, tienen la oportunidad, tenemos 10 minutos, ¿sí?, antes que nos corte la comunicación, ¿sí? ¿Algún comentario? Hay cosas muy ricas y hay, repito, muchas coincidencias. El trabajo que estaban haciendo en Córdoba Alejandro Dantas y Juan José Pompilio coincidía llamativamente con el trabajo que estaban haciendo en Brasil, ¿sí?, Marcia y Marco, ¿no?, respecto al tema de las sillas, lo estructural, la interpretación, bueno, ¿sí? Bueno, acá pregunta para Raquel, pregunta para Ana Teresa Arciniegas, ¿dónde se puede consultar la guía de realidades expandidas? Hola Raquel, de momento va a quedar en la página, en el repositorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero está próxima a publicarse. Es decir, te estaría enviando el enlace. Si me puedes copiar acá tu correo, te lo enviaría luego. Podés hacerlo por el chat. Dejar algún contacto en el chat. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? Recordemos lo que dijo Adrián de esta red de investigadores, ¿sí?, que está armando la Universidad de Palermo. Me parece oportuna por la cantidad de elementos comunes que aparecen en estas investigaciones, ¿sí? Creo que es un momento para aunar esfuerzos. Lalo, muy interesante tu cuadro, como otros que también les presentaron. Esta imagen visual, ¿sí?, cuán clarificadora es, ¿sí?, el famoso tema de cuando alguien dice entiendo, dice, ah, lo veo, ya lo veo, ¿sí? Este tema de este pensamiento, ¿sí?, que permite comprenderlo de una manera sintética y hace obvio lo complejo. Muchas gracias, Ana. Yo sí aprovecho para primero agradecer el espacio, la exposición de todos los compañeros, que fue increíblemente inspiradora, ver cómo Latinoamérica, Iberoamérica tiene tanto potencial. Y si nos podemos poner de acuerdo, por eso hicimos esta herramienta, en cómo hacer las cosas y cómo poder colaborar. Decía un mentor mío, no vivimos en un tercer mundo o en
en una sociedad subdesarrollada. Vivimos en una sociedad que no está simplemente comunicada, que tiene tanto y tanto potencial envidiado en el mundo y queda patente en este foro. Me encantaría poder participar. Se nos pasaron la fecha para la red de investigadores de diseño y nos encantaría ver la manera en cómo nos adjuntamos a esta misma, de ser posible, y también pues quedo abierto para cualquier comunicación futura con ustedes y con mis compañeros. El modelo es suyo, solo manden un correo y se los mando de vuelta. Es muy interesante también notar cómo estos solapamientos, estas comunicaciones, el trabajo de Fabiola, donde lo que era de diseño gráfico se vuelve diseño de interiores y arquitectura, las reflexiones en torno a lo estructural, que es típico de la arquitectura, puede aparecer en el diseño de objetos, la cuestión de lo emocional, que supuestamente está en la psicología, nos atraviesa cuando diseñamos productos. O sea, encontramos todo lo arquitectónico, los folletos sobre la información sobre los consultorios móviles o los catálogos sobre bordes ribereños, como toda esta presentación nos da enormes posibilidades, no solamente de exponer un conocimiento construido, sino de avanzar en un nuevo conocimiento, en nuevas realidades. Muy interesante todo. Así que para mí fue un placer hoy estar con todos ustedes. La red de investigadores sigue abierta, ¿sí? Hay oportunidades para que se sumen y para que sigamos trabajando. Lalo, gracias por convencernos a los argentinos que no estamos en el tercer mundo. Seguí insistiendo, a ver si nos levantás un poco el ánimo, ¿sí? Ya me acordé exactamente la frase, no estamos subdesarrollados, estamos suborganizados. Es lo único que nos falta, organización. Y es todo, el talento ahí está. Bueno, ¿algún comentario? No quiero ser la única que habla. Márcia. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu também vi muitas conexões entre o trabalho que estamos desenvolvendo aqui no Brasil, na Escola de Design. Me chamou especial atenção o trabalho da Fabiola Cruz, com o pop-up. Gostaria, inclusive, de poder te procurar, Fabiola, porque essa questão da experimentação, inclusive com dobradura, papel, isso faz parte também de um dos aspectos que a gente trabalha na disciplina. Aí, enfim, só dentro, né, dessa conversa entre arquitetos, engenheiros e designers, eu achei bem interessante. Assim, queria poder te procurar depois, estabelecer esse contato com você. É isso. Obrigada. Bueno, nuevamente quiero agradecerle a todos y a algunos que conozco que están acá. Hola Daniela, ¿sí? Hay alguno otro más que está por ahí que no lo termino de ver, ¿sí? A ver si están por ahí. Bueno, los invito a que continúen participando de este encuentro, ¿sí? Y recuerden que el año que viene, para aquellos que quieren viajar, va a estar presencial y virtual. Santiago, levantaste la mano. Sí, gracias Ana. Nada, solamente agradecer el espacio, realmente es muy interesante ver desde distintas latitudes cómo el diseño, la arquitectura está presente, sobre todo el interés que tenemos en investigarnos, en conocernos, en generar redes. Siempre estamos muy atentos acá en Ecuador al Congreso de Palermo, porque reconocemos en este congreso un espacio realmente interesante, tal vez el espacio más importante en América Latina, en el cual podemos hablar y conversar de esto que es el diseño de la arquitectura. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande a todos y seguimos en contacto, ¿sí? Buenas tardes a todos. Bye. Gracias Adrián por tu trabajo y gracias a Alejandra que está por ahí también. Bueno, nos seguimos viendo.